En esta tarde que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos regala una nueva oportunidad para poder disfrutar de la vida, de la bendición que Él nos regala y sobre todo para poder compartir lo que es el consejo de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que ya se están conectando. Nos es una bendición el poder tenerles en nuestra audiencia, porque siempre están pendientes de lo que es la palabra del Señor. Así que les damos la bienvenida a nuestra transmisión. Esperamos que puedan gozar delante de la presencia del Señor, recibiendo este consejo. Quiero tomar un pasaje de la Escritura en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 12. Vamos a leer dos versículos, el versículo 6 y versículo 7. La Biblia dice así: Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, porque hoy nos concedes un nuevo momento, mi Señor, para que nosotros podamos adorar, bendecir, glorificar tu santo y precioso nombre. Volver a encontrarnos una vez más a través de esta plataforma, Señor, con todos los que se conectan, hermanos y amigos. Nos es un privilegio reflexionar siempre, Señor, en tu palabra. Por tanto, te rogamos a ti, Padre bueno, que hasta allí en la comodidad de sus hogares donde se encuentran nuestros hermanos y amigos, puedas enviar tu bendición y puedas suplir, Señor, la necesidad conforme a los propósitos de tu voluntad soberana. Por tanto, Dios, rogamos que nos bendigas en Jesús y que uses mis labios como un canal de bendición para llevar la palabra tuya, mi Dios amado, en esta tarde. Gracias, Señor. Amén. Amén. Esta tarde quiero predicar la palabra del Señor bajo este pensamiento: una familia cristiana. Ese es el título de esta reflexión. Es urgente que nosotros podamos comprender lo que significa ser una familia cristiana, porque no se trata solamente de reunirse en un determinado lugar o de adoptar un nombre para decir yo soy cristiano, sino que en realidad se necesita tener un estilo de vida que sea diferente al que llevan todas las demás personas que no conocen del Señor. Ese estilo de vida debe de aplicarse en nuestro hogar, pero también fuera de él debemos demostrar que nosotros somos personas temerosas de Dios y que caminamos en un estilo de vida diferente. Muchas personas a veces critican el cristianismo porque no todos, pero hay personas que dicen llamarse cristianos, cantan alegremente, escuchan mensajes, alabanzas y todo por el estilo, pero en sus hogares viven una vida totalmente distinta. En su hogar muchas veces hay gritos, hay maltratos para los hijos, para el cónyuge, y todo eso de alguna manera, esa discordancia va generando que hayan señalamientos, que hayan críticas de parte de aquellos que todavía no conocen al Señor. Por eso es importante que nosotros vayamos comprendiendo a la luz de la palabra que todo lo que sucede en nuestro entorno debe de estar impregnado de la gracia del Señor
Y para que esto pueda ser posible, nosotros necesitamos permitir que sea el Espíritu Santo el que tome control de nuestras vidas, el que guíe nuestros pasos, el que nos bendiga y el que nos dirija conforme a su santa voluntad. ¿Para qué haremos esto? Para poder poner en alto el nombre del Señor y que esta sociedad pueda comprender que nosotros no somos como en algún momento nos han estigmatizado, sino que sencillamente nuestra intención es traer bienestar dentro de las comunidades, bendición para cada uno de aquellos que lo necesitan. Por eso, fíjense bien, el ser cristiano va más allá de asistir a una iglesia o de aparecer registrado en un libro. Es adoptar, dije yo, un estilo de vida diferente al que viven todos los demás. Y eso nosotros solo vamos a poder lograrlo cuando comencemos a seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a tratar de entender nuestro tema. ¿Qué hace una familia cristiana? Es la gran pregunta. Número uno, una familia cristiana hace de Dios el centro de su vida. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y en el versículo 33, la palabra del Señor nos está mostrando a nosotros una verdad muy fundamental. Y nos está diciendo que es necesario buscar el reino de Dios y su justicia y que luego todas las cosas os serán añadidas. Mire qué interesantes las palabras que está diciendo Jesús en ese versículo, donde buscar la presencia del Señor, donde buscar la cobertura de Dios, donde buscar la gracia de Dios debe ser lo primero para cada uno de nosotros. Y es que, oiga bien lo que voy a decir, el Evangelio se manifiesta básicamente en las relaciones interpersonales que nosotros tenemos con nuestra familia. En la medida como nosotros nos relacionamos con ellos, en la medida como nos tratamos, en la medida como convivimos, ahí se está reflejando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es importante que dentro de la familia cristiana haya ese tiempo devocional con Dios. Un tiempo en el que se puede leer la palabra juntos, en el que se puede adorar juntos, en el que se puede orar juntos y reflexionar juntos en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese ambiente es el que va a traer convicción a la vida de cada uno de los miembros de la familia. Es el que va a hacer que estos se sientan identificados con el trabajo que se hace dentro de la iglesia. O sea, es importante lo que es la vida devocional. El Evangelio siempre tiene como fin traer unidad, traer armonía, traer bendición a la familia, mas no siempre pasa eso. Todas las situaciones del hogar, fíjese, nos van enseñando a nosotros el Evangelio de un modo más contundente. Y solamente le voy a poner un ejemplo. En este caso, yo como pastor predico la palabra del Señor. Pero si dentro de la iglesia yo me comporto de una manera como predicador y en la casa con mis hijos, con mi esposa, yo me comporto de otra manera, entonces ellos van a comprender que cuando yo estoy en la iglesia, sencillamente estoy actuando y quizás van a pensar dentro de sí, aunque no lo digan, que yo soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque estoy hablando cosas bonitas, pero estoy viviendo de una forma incongruente dentro de nuestro hogar. Por eso, al reflexionar en la palabra del Señor, el pasaje que tomamos de base nos enseña cuáles son las acciones que ejecuta una familia cristiana y cómo precisamente había un lugar determinado donde ellos se iban a alegrar juntamente con sus familias, iban a celebrar delante de la presencia del Señor.
Permítame decirle en esta tarde que nadie puede esperar cosas buenas de su familia si no está dando un lugar de preeminencia al Señor en su hogar. Nosotros como padres, fíjese bien, somos los llamados a tomar la iniciativa. Quizás nuestros hijos en un momento determinado ellos puedan sentir que es una carga, que es una rutina, o pueden pensarlo de diferentes maneras. Pero nosotros como padres somos los encargados de tomar la iniciativa para poder reunirnos, para darle ese lugar de preeminencia a Dios y que Él pueda estar siempre bendiciendo nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es el único que puede transformar el corazón de los seres humanos. Nosotros en un momento determinado quizás podemos presionar o incluso hacer uso de nuestra autoridad para que nuestros hijos nos obedezcan. Pero ¿qué va a pasar cuando ellos sean mayores de edad? Ellos van a tomar sus propias decisiones. Ahora bien, si lo que nosotros vamos logrando, lo vamos logrando en el temor del Señor, entonces la vida va a ser muy distinta. La vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estaremos conectados con Dios. La familia cristiana ha comprendido que dentro del ambiente del hogar siempre hay un invitado especial, y ese invitado se llama Jesús de Nazaret. Cada día Él está con nosotros y Él ha prometido ayudarnos. Y como dije en una oportunidad, es labor entonces de nosotros de invitarle para que pueda estar siempre con nosotros. Si Él ha prometido estarlo, entonces permitámosle nosotros que esté para que las cosas vayan siendo más fáciles de sobrellevar y sobre todo en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo. Entonces la familia cristiana, dije yo, que hace de Dios el centro de su vida. Pero también la familia cristiana mantiene el orden bíblico dentro del hogar. Cuando nosotros hablamos del orden bíblico, nos estamos refiriendo a que el esposo es la cabeza del hogar y por tanto asume el liderazgo. Comienza a proveer dirección y a dar guianza para toda la familia. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a un lugar donde no conocemos, por lo general necesitamos de alguien que nos oriente, de alguien que nos explique, de alguien que nos guíe cómo poder llegar. Y ese es el rol, según la Escritura, que Dios ha delegado sobre el esposo. Ahora bien, la esposa, según la palabra del Señor, debe de someterse voluntariamente al liderazgo de su esposo. Y eso, de alguna manera, permite que todas las cosas vayan caminando conforme al orden que Dios ha establecido. O sea, siguiendo esa normativa que Dios ha establecido. Y en esa misma normativa, fíjese bien, los padres instruyen a los hijos y los hijos respetan a sus padres, porque eso es lo que va enseñando la palabra del Señor. Alguien dijo en una oportunidad que la familia es como una escalera, donde precisamente papá y mamá son los dos bastiones principales y los hijos se convierten en cada uno de los peldaños. Así que es importante tomar muy en cuenta esto. Aparte de esto, también nosotros estamos viendo que una familia cristiana instruye a sus hijos en el hogar. Cuando vamos a la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Éxodo y el verso 6 en adelante, nos habla precisamente de aquel niño que fue depositado en una arquilla y luego puesto en las riberas del río Nilo para poder salvaguardar su vida. Estamos hablando de Moisés. Pero luego dice la historia en la palabra del Señor que fue encontrado por la hija de Faraón,
Pero que la hermana de este niño fue y le dijo a la hija de Faraón que si le buscaba una nodriza de las hebreas para que cuidara del niño. Y nosotros comenzamos a ver que precisamente fue la misma mamá de Moisés la que lo crió, la que lo cuidó, la que lo educó en sus primeros años de vida y que estableció la fe como fundamento. Por eso el escritor a los Hebreos, tiempo después, él está diciendo que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón e identificarse con los israelitas. ¿Por qué? Porque él tenía convicción de quién era y que cómo se había formado. Por eso los hijos se instruyen a través del ejemplo. Todo instructor, fíjese, está enseñando con el ejemplo. Alguien que le va a enseñar a hablar a otra persona debe de tener una buena expresión de raciocinio. Alguien que le va a enseñar a jugar un determinado deporte debe de tener el conocimiento. Y si alguien va a mostrarle el camino del Señor, entonces debe de haber tenido una experiencia con Él. Entonces, por eso Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 7 de la carta a Tito, ahí nos está diciendo precisamente que debe de exhortar a los jóvenes, pero a que sean prudentes, pero que se debe de poner él como un ejemplo. Aparte de eso, de instruir por medio del ejemplo, también hay que instruirlo a través de lo que son las Sagradas Escrituras. Las Escrituras se convierten en la base fundamental y por eso Jesús en su Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo y en el verso 24, está diciendo: ¿a qué pues compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Que vinieron los ríos, que vinieron las lluvias, golpearon los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, oiga, mi estimado hermano y amigo que está escuchándome a través de este medio, cuando hay un fundamento firme, cuando hay un fundamento estable, cualquier ideología que pueda venir y tratar de apartar al joven del buen camino no lo va a poder hacer. Como jóvenes tendrán sus inquietudes, pero no podrán apartarlo del camino que ya ha sido establecido, que ya ha sido marcado en su temprana edad. Aparte de eso, también se instruye por medio de la autoridad que Dios nos ha dado, aplicando una orientación adecuada. Cuando nosotros orientamos a nuestros hijos, fíjese bien, el consejo es mucho más importante y a veces más efectivo que lo que es el castigo físico. ¿Por qué? Porque el consejo orienta. El consejo instruye y de buena manera las cosas van saliendo como Dios quiere. Una familia cristiana genera un ambiente agradable dentro del hogar. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 17 y el versículo 1. Proverbios capítulo 17 y versículo 1, vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas y llena de provisiones. Luego el capítulo 15, siempre de Proverbios, y el versículo 17 nos está diciendo: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mire, donde hay armonía, donde la paz de Dios reina en el corazón, por humilde que una familia viva y sin importar la sencillez que tenga, se respira un ambiente de armonía, un ambiente de paz, un ambiente de bendición. Por el contrario, está diciendo la palabra del Señor que es mejor una comidita de legumbres en una casa donde hay unidad
que una comida de buey engordado donde hay pleitos, donde hay odio. Entonces, fíjese bien, cuando nosotros vemos este ambiente que se genera dentro del hogar, es importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde se están formando las futuras personas que van a vivir en esta sociedad. Aunque a nosotros nos cuesta entender, va a llegar el día en que nosotros nos vamos a morir. Y eso es así. Quedarán las nuevas generaciones y serán nuestros hijos, si han acatado el ejemplo, los que van a encargarse de llevar el mensaje de transformación, el mensaje que cambia vidas, el mensaje de esperanza a otras generaciones. Por eso nosotros los padres debemos de esforzarnos para que en el hogar haya todo lo necesario, para que los hijos tengan sustento, para que los hijos tengan amor, para que los hijos tengan disciplina, tengan apoyo, comprensión, pero sobre todo la comunión con Dios. Una familia cristiana se cuida de las personas dañinas. Y cuando digo esto, préstame atención en lo que voy a decir. Nosotros a veces cuidamos muchas veces de las cosas materiales, pero descuidamos las cosas que están relacionadas con el corazón. Usted no me va a dejar mentir. A veces recibimos en nuestro hogar personas egocéntricas, personas negativas, personas que se quejan por todo, personas que aprovechan el más pequeño detalle para estar cuestionando, para estar criticando, para estar señalando a otras personas, para estar hablando mal. Y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta y nuestros hijos están ahí escuchando. Y se lo digo por experiencia, en algún momento mis hijos me han preguntado, papi, y esas personas que no pueden platicar de otra manera. O sea, eso, fíjense bien, afecta, perjudica. ¿Por qué? Porque este tipo de personas descalifica a otros. Su soberbia los impide ver a veces sus propios errores para señalar los ajenos. Pero una iglesia que está formada por familias que caminan en el temor de Dios no practican tales cosas. Y una familia cristiana se va a cuidar de ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para no ver quizás involucrado a los miembros de su familia a veces en cosas desagradables. Mire, es bien difícil que todas las personas se puedan sentir bien con usted, que todas las personas de la comunidad, ¿verdad?, le den el ok. Quizás haya quienes lo critiquen, pero si usted no lo sabe, usted está tranquilo. Pero si ya vino alguien comunicativo y le dijo, mira, fíjate que ya estaba fulano diciendo esto y esto y esto y esto de vos, o sea, ya la tranquilidad que usted tenía desapareció. ¿Por qué? Usted se puso a pensar, bueno, pero yo nunca le he hecho nada malo. Pero así pasa en esto. Por eso, fíjese bien, es necesario que nosotros aprendamos, como la palabra del Señor nos va diciendo, que nosotros vayamos aprendiendo un ambiente de convivencia. La familia cristiana debe de promover la honradez, enseñando a nuestros hijos a no hacer trampas, enseñando a nuestros hijos a hacer lo que siempre es correcto, enseñando a nuestros hijos a no hacer fraude, enseñando a nuestros hijos el camino que se debe de hacer. ¿Por qué? Fíjese bien, solo le voy a poner un ejemplo. Si nosotros como personas adultas fiamos en una tienda y nosotros no pagamos, resulta que después pueden avergonzar a uno de nuestros hijos o a una de nuestras hijas y no nos va a gustar. Por el contrario, si tenemos cuentas cabales, las cosas van a ser mejor. Por eso debemos de ir orientando a nuestros hijos, enseñándoles, fomentando los principios y valores, pagando deudas, orientarles a que hagan siempre lo que es agradable delante de la presencia del Señor.
Una familia cristiana, hermanos, es unida y apoya el trabajo de la iglesia. Una familia cristiana es unida y apoya el trabajo de la iglesia. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, nos vamos a encontrar con familias que tuvieron la buena disposición de colaborar con los servidores de Dios. Por ejemplo, la viuda de Sarepta de Sidón, de la cual habla el capítulo 17 del primer libro de Reyes, en el capítulo 17, verso 10, ahí está hablando de la buena voluntad que esta mujer manifestó para servir a aquel a quien Dios había enviado a su casa como una bendición. Pero también tenemos el matrimonio de Sunem, que nos aparece en Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 8, donde nos habla de aquella sunamita que mandaron a hacer un lugar para que cuando pasara el siervo de Dios, Eliseo, pudiera quedarse con ellos ahí, pudiera habitar con ellos, pudiera sentir esa tranquilidad. Otros como Aquila y Priscila, de los cuales se nos habla en Hechos, se nos enseña de que estas personas se dispusieron para servir dentro de la obra del Señor. Entonces, una familia cristiana, que es el tema que nosotros estamos viendo, ¿qué es lo que hace esa familia cristiana? Hace de Dios el centro de su vida, porque mantiene el orden bíblico en el hogar. Aparte de ello, instruye a sus hijos en el camino del Señor, genera un ambiente agradable, se cuida de amistades que no son buenas y unida apoya el trabajo de la iglesia. Yo quiero concluir entonces esta reflexión diciendo: este es el tiempo, hermanos, de reflexionar, este es el tiempo de recapacitar, y si nosotros no hemos estado haciendo tales cosas, pues debemos de empezar ahora. Debemos de aprovechar el tiempo, porque los días que estamos viviendo son días malos. Y quizás los días que vengan puedan ser peores, pero si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, vamos a poder seguir hacia adelante. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Agradezco al Señor y bendigo a cada uno de los hermanos que siempre se conectan para escuchar la reflexión de la palabra del Señor. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado en esta hora, por el privilegio hermoso de poderte honrar y de poderte bendecir. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel. Te ruego, Señor, que bendiga a cada una de las personas, oh Dios, que tendrán la oportunidad de escuchar esta reflexión. Que seas tú bendiciéndoles, Padre bueno, que seas tú guiándoles, mi Señor, conforme a tu voluntad. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, gracias, Padre bendito. Amén. Bien, hermanos, nomás me resta invitarles para el próximo martes, si Dios así lo permite, 4:30 de la tarde, compartiendo una vez más el consejo de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.